del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que él tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Que Dios bendiga su palabra. Dice la palabra del Señor que Jacob mandó a su familia. Fue una orden de Jacob a su familia que pasara el arroyo, y así se quedó Jacob solo. Y dice el verso 24 que Jacob se quedó solo, Ismael. Y esta frase retumbaba en mi corazón. Jacob se quedó solo. Por eso este mensaje se titula La soledad. Y no me estoy refiriendo a la vecina del quinto. Estoy hablando de la soledad que provoca Dios para encontrarse contigo. Estoy hablando de una soledad que es provocada por Él porque quiere intimidar contigo. Que Dios quiere intimidar contigo. ¿Cuánto tiempo llevas que no pasas tiempo íntimo con Dios? A veces la soledad que no queremos, Isma, la soledad que a muchos les causa miedo, esa soledad que a veces no queremos, nos enseña más que cualquier compañía. Y digo yo, si esa soledad que a veces no queremos nos enseña más que cualquier compañía, bendita es la soledad que nos hace madurar. Porque es tiempo de madurar. Tiempo de tener un tiempo de intimidad con Dios para intimidar. Ya es tiempo de dejar de ser niños en Cristo, perdonadme. Es tiempo de madurar. ¿Y cómo uno madura? En la intimidad con Dios. Muchos de los que están aquí, y yo el primero, la única compañía que has tenido ha sido la soledad. Y apúntate este principio. Dios que te ama, ¿cuántos saben que Dios les ama? Pues Dios que te ama te va a llevar a un lugar donde te va a quitar tus fuerzas para que entiendas que dependes de las fuerzas de Dios en ti. ¿Saben cómo se llama ese lugar? La soledad de Dios. No te preocupes, Dios tiene todo bajo el control. Dios tiene el control de tu vida, de tu casa, de tus hijos, del día de mañana. Dios ya tiene provisión para el día de mañana. Dios provee tu casa. La Biblia nos enseña, porque la Biblia te enseña, que Dios siempre ha llevado a hombres de Dios a un lugar solitario para tratar con ellos. Es Dios llevando a hombres de Dios a un lugar solitario para tratar con ellos, porque Dios quiere tratar contigo. Deja de luchar tanto con Dios. Descansa en Él. Dios quiere tratar contigo. Y aunque estos hombres de Dios estuvieron en medio del pueblo, en medio de la gente, Dios, para enseñarlos, les encaminaba por un estado de soledad. Es un estado de soledad que provocaba Dios en ellos. Porque hay a veces que tú decides estar solo. Decido estar solo, no quiero estar con nadie. O a veces te dejan solo y donde te dejan, aquí te quedas. Pero a veces no es eso. A
veces es una soledad que provoca Dios. Y tú puedes estar rodeado de gente y tener la sensación de que estás solo, porque es una soledad que provoca Dios. Es un estado de soledad. Un estado de soledad. Porque Dios necesitaba hablar con ellos. Dios hoy quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Porque hay cosas que Dios las quiere hacer contigo, pero tiene que hacerlo a solas. Creo en la oración conjunta con la iglesia. Amén. En el ayuno congregacional. Estar juntos los hermanos. Y lo creo, pero hay un momento que Dios necesita estar a solas contigo. Y lo que tiene que hacer contigo, lo tiene que hacer a solas, sin intermediarios. A solas. Dame el cierre. A solas. A solas, dime lo que debo hacer, dímelo a solas. Tengo tanto que aprender, háblame ahora. Quita el peso de mi vida que me ahoga. A solas, dime lo que debo hacer, dímelo a solas. Tengo tanto que aprender, háblame ahora. Quita el peso de mi vida que me ahoga. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? ¡Qué alegría! Dios está aquí. Hay cosas, Isma, que Dios las quiere hacer contigo a solas. Dijo un hombre: si quieres conocerte quién eres, no mires a nadie, mírate a ti. Mírate cuando estás solo. Si quieres conocerte quién eres, mírate cuando estás solo, cuando nadie te ve. ¿Qué es lo que haces cuando estás solo? ¿Qué es lo que ves cuando estás solo que a Dios no le agrada? ¿Qué es lo que deseas cuando no hay nadie? ¿Qué es lo que más anhelas cuando estás solo? Hay gente que cuando llega la oscuridad de la noche, a solas, ahí es cuando la realidad se les manifiesta. Cuando no hay nadie, que están solos, ese es tu verdadero tú. Ese eres tú cuando estás solo. Porque aquí aparentamos una cosa, pero otra cosa es cuando estás a solas. Porque hay gente aquí que a solas habla en lengua, pero hay gente que a solas no puede refrenar su lengua y sus deseos que no son de Dios. Ese eres tú cuando estás a solas. Porque delante de la gente, Inma, se no es fácil, es fácil proyectar una imagen buena, una sonrisa que delante de la gente, pero quién sabe cómo estás por dentro. Delante de la gente se nos es fácil aparentar una apariencia buena. No vengas al culto de apariencia, ven al culto tal y como eres. Amén. Pero cuando nosotros sabemos que no andamos bien delante de Dios, casi todos, no digo todos, casi todos, aparentan delante de la gente como que todo está bien, todo va bien, todo
todo y se acaban de matar en la casa. Todo va bien, todo va bien. Y queremos aparentar delante de la gente como que todo está bien, y no es verdad. Y escondemos nuestro fracaso delante de la gente con un aparente maquillaje. Delante de la gente nos maquillamos con una aparente sonrisa cuando por dentro estamos hechos a cachos. Escondemos nuestro fracaso en una sonrisa para mostrar a la gente que estamos bien, cuando la realidad es que estamos mal y necesitamos a Dios con urgencia. ¿Por qué tanto orgullo? Decía David, ¿no ves que Dios no necesita de ti? Que eres tú, caramba, quien necesita de Dios. Que Dios sigue siendo Dios sin ti, pero que tú no eres nada sin Dios. Jehová Dios reprenda el orgullo. Jehová Dios reprenda el orgullo que te está impidiendo que te acerques a Dios con sinceridad. Cuando estamos solos, nos damos cuenta, Isma, de quién somos. Ese es tu verdadero tú cuando estás solo. Aquí no puedes engañar a nadie. Dios siempre aparta a hombres. Cuando digo hombres también digo mujeres, porque hay mujeres de Dios. ¡Amén! Dios siempre aparta a hombres de Dios para llevarlos a un estado de soledad. Un estado de soledad que provoca Dios. También hay una tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Muy bien. Y eso es un milagro de Dios. Porque esa tristeza no la provoca las circunstancias que te rodean. Esa circunstancia la provoca Dios para arrepentimiento, porque aún el arrepentimiento es un don de Dios. Un estado de soledad para que ellos descubran quiénes somos cuando estamos solos. Porque es en soledad donde se revela nuestra identidad. Dice la Biblia, y ya entramos al mensaje. Mateo 4, verso 4. El otro día predicaba de esto en David y me confirmaba el mensaje. Que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y estuvo allí 40 días para ser tentado, y cuando estuvo allí, ¿cómo quedó Jesús? Solo. La soledad de Jesús en el desierto. Estuvo 40 días solo. Solo. En ese estado de soledad es donde Cristo peleó la batalla más grande que pelea el ser humano. ¿Cuál es la batalla más grande que pelea el ser humano? La batalla de la identidad. Amén. Muy bien. La batalla de la identidad. Porque hay supuestos cristianos que tienen tantas máscaras que el día que se la quiten va a decir el Señor, ¿quién eres? No te conozco. Porque esta es la batalla más grande que está luchando el ser humano, la batalla de identidad. No eres tan bueno como tú te crees, ni eres tan malo tampoco. La batalla más grande que pelea el ser humano es la lucha por la identidad. ¿Por qué? Porque en soledad es donde se pelea la verdadera batalla de la identidad. En soledad, cuando estamos solos, ahí es donde nos atrevemos a decir cosas que no nos atrevemos a decir delante de la gente. Sí. Decían los viejos, los hombres no lloran, pues en soledad hay hombres que lloran. ¿Ves? Porque
en soledad nos atrevemos a hacer y decir cosas que no nos atrevemos delante de la gente. Y en soledad decimos, nos atrevemos a decir, nadie me ama, me siento solo, me siento ignorado, todo el mundo pasa de largo de mí. Y en soledad decimos, tengo mucha necesidad. Delante de la gente no nos atrevemos, pero en soledad sí. Y sin darnos cuenta, estamos luchando el pleito de la identidad. Dios te lleva a ese estado de soledad. Pero el diablo, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Se quiere aprovechar para atacarte. Y el problema no es que el diablo te ataque. El problema es que creamos sus mentiras. Él es el padre de mentiras. ¿Sabes por qué es el padre de mentiras? Porque los primeros labios que salieron la mentira fue por la boca de Satanás. El peligro no es que seamos atacados por el diablo. El peligro es que hay gente que cree sus mentiras. Jehová Dios le reprenda. Amén. Mira, Jesús en el desierto no tenía pan. 40 días. No tenía pan. Pero Jesús era Dios. Él era Dios. Amén. A Jesús su necesidad de pan en ese momento no afectó su identidad. Voy a repetir otra vez. A Jesús su necesidad de pan en ese momento no afectó su identidad. Te lo voy a decir en otras palabras. Que la necesidad que llevas, que estás pasando en este momento, no te haga perder tu identidad. Amén. No. Que tienes necesidad, claro que sí. Pero que esa necesidad que estás pasando en este momento no te haga perder tu identidad, porque vendrán gente a ofrecerte negocios que no son de Dios. Amén. Y te lo pondrán tan fácil. ¿Para qué? Para que veas la necesidad del momento, para que pierdas tu identidad. Eso que te quieren ofrecer no viene de la parte de Dios. Amén. Por eso Dios te ha dado una identidad, para que tengas o no tengas, te mantengan firme, alabando a Dios en todo tiempo, y que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Santo, santo, santo es el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. La necesidad del momento no te haga perder tu identidad. La soledad te muestra lo que tú no tienes. ¿Te ves solo? La soledad te muestra lo que no tienes en ese momento de necesidad para intentar dañar lo que eres. Porque en soledad tú sientes que no tienes a nadie contigo. Y al estar solo, y al estar en soledad, sin nadie contigo, la soledad te dice, tú no tienes nada. ¿Tú qué ves? ¿Dónde está tu Dios? No tienes nada. Al no tener nada, la soledad también te dice, no eres nadie. Y te hace vivir de recuerdo cuando cantabas, cuando adorabas, y te hace vivir de lo que eras. Y te dice la soledad, no eres nadie, no eres nadie. Pero Dios te pone a alguien en tu soledad. He dicho que Dios pone a alguien en tu soledad. No he dicho algo, he dicho a alguien para decirte, tú eres, tú tienes, y Dios ha puesto algo en ti. Y he dicho, he puesto a alguien, no a algo. Dios ha puesto en ti al Espíritu Santo. El día que le recibiste
recibiste como tu único Salvador. No le hagamos caso al diablo, basado en aquello que nos hace falta. Vamos a creer y hacerle caso a Dios y su palabra, basado en lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, que es su Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia en Ezequiel 36, verso 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto es el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel pasaron muchos años y ¿saben dónde se cumple esto? En Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo vino a ser templo en el creyente. Por eso tú tienes al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede. Que no se puede. Cuando uno tiene al Espíritu Santo, mira lo que hace el Espíritu Santo, la provisión del Espíritu Santo, la capacidad del Espíritu Santo en nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos. El Espíritu Santo. Y te haré que andes en mis estatutos. El que quieres y no puedes porque necesitas un encuentro con el Espíritu Santo. Muy bien. Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para hacerlo. Es más, que no se puede. Que por más que yo quiera a mi hijo, que es mi hijo, que doy la vida por él, por mi casa, mi compañera, yo no puedo hacer nada. Claro que les tengo que enseñar la palabra, es evidentemente, pero tiene que ser un milagro del Espíritu Santo en ellos para que ellos puedan, porque si no, no puede. Que el hombre no puede salvar a ningún hombre. Es Dios el único que salva a través de Jesucristo. Vamos a llamar, estoy de acuerdo, llamemos a los mejores predicadores, pero el mejor predicador no puede transformar la vida de un corazón, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Y por qué se ignora tanto? El único que nos cambia es Él. Apartemos nuestra mirada de los hombres y pongamos nuestra mirada en Él. El Espíritu Santo nos capacita. Hemos visto que en soledad se pelea el pleito de la identidad. Pero en ese estado de soledad, Inma, Cristo hizo algo para enseñarnos. Cristo dependió totalmente de la palabra y la oración. Cristo en su soledad dependió de la palabra. No le bastó solo la oración. Oración y palabra. ¿Me dejan decirlo? Amén. Lo voy a decir despacito. Jesús en su soledad, oración y palabra. Lo voy a decir, agárrate que viene el curva. Si cuando estás a solas no inviertes tu tiempo para leer y orar, tampoco uses tu tiempo para pecar. Claro. Muy bien. Lo que no me ve el pastor, no viéndome el pastor, no viéndome la iglesia, conservo el puesto, pero delante de Dios estás desechado. Amén. Si no vas a usar tu tiempo para orar, doblegar tus rodillas, arrepentirnos cada día, leer la palabra, si no usas tu tiempo para orar y leer, no uses tu tiempo para pecar. Dios te ve. Que Dios te ve. Y es que muchos tienen el descaro, y van a encarnar. No, Dios lo sabe. Pues ese es el problema, que Dios lo sabe. Tienes un serio problema, que Dios lo sabe.
Mira, queda mucho más, pero yo no quiero ser pesado. Y lo voy a cortar. Porque siento, a veces, el Señor no me ha dejado terminar, pero el que manda es Él. Tengo un deseo por predicar, me arden las entrañas, pero es que tengo que ser obediente a Dios. Muy bien. Con esto terminamos y nos vamos para la casa. El segundo hombre que fue llevado a la soledad fue el profeta Elías. Todos le conocemos en la escritura, el profeta Elías, uno de los profetas mayores. Dice Primera de Reyes 19:3 que cuando Elías vio el peligro, se levantó para proteger su vida y se quedó solo. Vio el peligro para proteger su vida y se quedó solo. Y cuando se quedó solo, Elías se dio cuenta que tenía dos problemas, y dos grandes problemas. El primero lo vamos a pasar de pasada, porque si me paro aquí no nos da tiempo, pero quiero ir rápido. El primer problema que tenía Elías es que estaba en depresión. Jehová Dios reprenda la depresión. Amén. Tanto era la depresión, Isma, que él no quería vivir. Tenía motivos suficientes para vivir. Jehová Dios reprenda la depresión. Amén. Y dice Elías: Señor, quítame la vida. Depresivo. Vamos a ir al otro problema, para no pararnos aquí. El segundo problema que tenía Elías era su orgullo. Su orgullo. Era un depresivo orgulloso. Un depresivo orgulloso. De eso que dices: ay, te veo, tiene los pelos sin cama, uno por la otra acera que nos da la tarde. Orgulloso. Jehová Dios reprenda el orgullo. Amén. Y cuando Elías se encontró solo, le dijo a Dios, se atrevió a decirle a Dios: solo he quedado yo. Ole. Qué descaro, Irma. Qué descaro decirle a Dios: solo he quedado yo. Solo he quedado yo. Y lo digo con mucho respeto. Hay gente que en su soledad dice: el único sincero soy yo. El único que dice las verdades en la cara soy yo. Y si no estoy yo, no estoy yo. Y tienen el espíritu de yo, porque en todo quieren estar yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Cada vez que yo escucho a gente hablar así, ¿sabes lo que digo? Están solos. Están solos, han llegado a su soledad. Eso se llama el síndrome del profeta Elías. Qué bien. Han llegado a su soledad. Les ha visitado la soledad para mostrar su verdadera identidad. Soy yo. Y el Señor le dice a Elías, porque Elías soy yo. Y ahora el Señor tiene que contestar, porque Dios es Dios. Y dice Dios a Elías, a ese dice: soy yo, soy yo. En Primera de Reyes 19:18 dice Dios: yo haré. Yo haré. Elías, soy yo, no, yo haré. No sé si Dios te está hablando. Amén. Yo haré que queden en Israel 7.000 que no han doblado rodillas ante Baal. Amén. El hombre no puede, pero él sí. Amén. Con amor y cariño, dejemos que lo haga él. Amén. Dejemos que sea él. Para que esto funcione, dejemos que sea él. Porque si es él, todo irá bien. Claro.
sin más que sea Él. ¿Cuántos van a dejar que sea Él? Quiero que sea Él quien dirija mi casa. Ya he terminado. Me quedaba hablar de Jacob, pero dejamos a Jacob otro día. Vamos a dejarle sentado. Jacob, otro día hablamos de ti. ¿Quieres que sea Dios? Mira, ¿quieres que Dios te defienda? Qué bien.